Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Juan capítulo 5. La fe en Jesucristo como señal de nuevo nacimiento. 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Juan presenta la fe como base de la identidad cristiana. Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Creer aquí es más que aceptar datos, implica confianza, rendición y confesión. Reconocer a Jesús como el Mesías enviado por Dios es esencial. No es una opción secundaria, sino el núcleo de la salvación. Esta fe define quién es verdaderamente cristiano. Es nacido de Dios. La fe genuina es evidencia de nuevo nacimiento. Juan 3:3, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El verbo nacido implica una acción realizada por Dios, no por el hombre. El nuevo nacimiento es obra divina, no mérito humano. Creer en Cristo es resultado de esa regeneración. Juan afirma que la fe muestra la obra de Dios en el alma. Y todo aquel que ama al que engendró. Juan se refiere al Padre Celestial, quien da vida espiritual. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, sino de Dios. El amor al Padre es natural para el nacido de Él. No es solo una devoción religiosa, sino un afecto espiritual real. Amar al que engendra es reconocer su gracia y su autoridad. Juan conecta amor y nacimiento con un vínculo inseparable. Ama también al que ha sido engendrado por él. Amar a Dios lleva inevitablemente a amar a sus hijos. 1 Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ha sido engendrado se refiere a los demás creyentes. La fe y el amor son evidencias de una familia espiritual común. No se puede amar al Padre y rechazar a sus hijos. Juan enseña que la comunión es la consecuencia natural de la regeneración. 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Juan invierte el enfoque habitual: el amor a Dios valida el amor al prójimo. 2 Juan 1:6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. La prueba del amor genuino no es solo afecto, sino obediencia. El amor a los hermanos se confirma cuando proviene de la comunión con Dios. Juan muestra que no todo lo que parece amor es bíblico. La fuente del amor es Dios mismo. Cuando amamos a Dios. El amor a Dios es la raíz de todo amor verdadero. Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. No se trata de sentimientos abstractos, sino de devoción práctica. Amar a Dios transforma nuestra manera de tratar a los demás. Juan insiste en que toda relación horizontal fluye de una relación vertical. El amor auténtico comienza en la adoración. Y guardamos sus mandamientos. El amor a Dios se demuestra en obediencia activa. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay amor verdadero sin sumisión a su voluntad. Guardar implica observar, cumplir y valorar sus preceptos. El amor no anula la ley, la cumple con gozo. Juan une amor y obediencia como una sola evidencia espiritual. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios. Juan define claramente en qué consiste amar a Dios. 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos, como en que se obedezca. El amor no se mide por emociones, sino por obediencia. No se trata de hablar de Dios, sino de vivir conforme a Él. Juan enfatiza que amar a Dios no es un concepto vago, sino una acción concreta. Amar es obedecer. Que guardemos sus mandamientos. Obedecer es la expresión tangible del amor. Salmo 119:60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Juan no propone un amor sin normas,
sino uno que honra la voluntad de Dios. Los mandamientos no son cargas, sino guías de comunión. Guardarlos es deleitarse en lo que agrada al Padre. El amor auténtico no busca excusas, sino maneras de obedecer. Y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia no es una carga insoportable para el corazón regenerado. Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que es imposible para la carne, es deseado por el Espíritu. Los mandamientos son livianos porque el amor los hace naturales. Juan niega que la voluntad de Dios oprima, al contrario, libera. La gracia capacita al creyente para obedecer con gozo. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan reafirma que la nueva naturaleza del creyente le da poder sobre el sistema mundano. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mundo representa el sistema opuesto a Dios, sus valores, placeres y rebelión. El creyente no solo resiste, vence. Esta victoria no es por esfuerzo humano, sino por el poder del nuevo nacimiento. La regeneración implica capacidad espiritual. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Juan señala la fuente específica de esa victoria, la fe. Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Victoria traduce Nick, indicando un triunfo completo. El cristiano no es esclavo del mundo, lo ha superado en Cristo. Juan enfatiza que no es una lucha incierta, sino una victoria asegurada. Esta declaración da seguridad y propósito. Nuestra fe. La fe es el medio por el cual se accede a la victoria de Cristo. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. No es una emoción ni un deseo, sino una confianza activa en Jesucristo. No es fe genérica, sino fe bíblica, centrada en el Hijo de Dios. Juan conecta el nuevo nacimiento, la victoria y la fe como una secuencia inseparable. La fe no es pasiva, vence. 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Juan lanza una pregunta retórica para enfatizar quién posee verdadera victoria. Apocalipsis 2:7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. No todos vencen al mundo, solo aquellos nacidos de Dios. El mundo somete al hombre natural, pero el creyente lo supera. Juan desafía al lector a considerar la autenticidad de su fe. El vencedor no es el fuerte, sino el creyente. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan establece la única base válida para la victoria espiritual. Juan 3:18, el que en él cree, no es condenado. La victoria sobre el pecado, el sistema y la muerte depende de una confesión correcta. Creer en Jesús como Hijo de Dios es aceptar su divinidad, señorío y redención. No se trata de una idea religiosa, sino de una confianza salvadora. Esta fe marca la diferencia entre derrota y triunfo. El testimonio trino que confirma que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Juan afirma la manifestación histórica de Cristo en términos concretos. Agua representa su bautismo, y sangre su crucifixión. Mateo 3, 16-17, fue bautizado, y vino una voz del cielo, este es mi Hijo amado. Juan declara que Jesús no es un concepto espiritual, sino una persona real que actuó en la historia. La encarnación y la redención son inseparables. Él vino con propósito y testimonio. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Juan refuta la herejía que negaba la obra redentora de la cruz. Algunos afirmaban que Cristo era divino solo en su bautismo, pero no en su muerte. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La cruz es esencial al Evangelio.
Juan enfatiza que no se puede separar al Cristo bautizado del Cristo crucificado. Su venida incluye obediencia, sacrificio y expiación. Y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu Santo confirma continuamente la verdad sobre Cristo. Juan 15:26, el Espíritu de verdad dará testimonio acerca de mí. Él fue quien descendió en el bautismo y quien inspiró las Escrituras. Da testimonio en el corazón del creyente y en la predicación fiel. Su testimonio es fiel, constante y sobrenatural. Juan establece que la obra del Espíritu valida a Cristo. Porque el Espíritu es la verdad. No solo dice la verdad, sino que es su esencia. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El Espíritu no se contradice ni cambia. Lo que revela siempre está en armonía con la palabra. Él no testifica de sí mismo, sino de Cristo. Juan recalca que no hay testimonio más confiable que el del Espíritu de Dios mismo. 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Nota, esta parte del versículo es debatida textualmente, no aparece en los manuscritos griegos más antiguos, pero es parte del texto recibido y de la Reina Valera 1960. Se presenta como confesión trinitaria. Juan habla de la unanimidad celestial en cuanto a Cristo. El testimonio celestial tiene origen eterno y autoridad suprema. Este versículo subraya la unidad de propósito en la divinidad. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Juan nombra claramente las tres personas de la Trinidad. Juan 1:1, en el principio era el Verbo. El Verbo es Cristo, el Hijo eterno. Cada uno participa en la obra de salvación. El Padre envía, el Hijo ejecuta y el Espíritu aplica. Esta fórmula trinitaria es fundamento del cristianismo bíblico. Juan presenta la unidad en la diversidad divina. Y estos tres son uno. Declaración directa de la unidad esencial de la deidad. Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Esta verdad es misterio y fundamento. No hay contradicción, sino perfecta comunión y acuerdo. Juan enseña que el testimonio divino sobre Cristo es total, completo y eterno. 1 Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Juan transfiere el enfoque del cielo a la tierra, confirmando la armonía entre ambos. La evidencia de Cristo no solo es celestial, también es histórica. Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos. La fe cristiana no es superstición, sino confirmación múltiple. Juan apela al testimonio objetivo, no a sentimientos. La tierra también ha sido testigo del Hijo de Dios. El Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres elementos representan manifestaciones clave de Cristo. El Espíritu confirma internamente, el agua señala su ministerio público y la sangre su sacrificio. Mateo 3:16 y Juan 19:34 validan ambos actos. Juntos conforman una revelación completa del Redentor. No se pueden dividir, todos forman parte del mismo testimonio. Juan une lo espiritual y lo histórico. Y estos tres concuerdan. La palabra griega eistogenesin indica unidad de propósito y mensaje. No hay contradicción entre estos testigos, todos afirman lo mismo. Juan enseña que la verdad sobre Cristo no está dividida. Todo lo que Dios ha usado para revelarlo apunta al mismo centro. Esta triple armonía es fundamento sólido de nuestra fe. La unidad del testimonio valida la identidad de Jesús. 1 Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres. Juan parte de una realidad cotidiana, aceptamos testimonios humanos para decisiones importantes. Deuteronomio 19:15, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto.
En asuntos civiles, legales o sociales, damos validez a declaraciones de personas. Esta aceptación demuestra que valoramos el testimonio como fuente de verdad. Juan usará esta lógica para exaltar el testimonio divino. Si confiamos en los hombres, cuanto más en Dios. Mayor es el testimonio de Dios. Aquí está el argumento central: lo que Dios declara tiene supremacía absoluta. Romanos 3:4, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Dios es infalible, omnisciente y santo, por tanto, su testimonio es perfecto. Si se cree a los hombres, mucho más se debe creer al Creador. Negar lo que Dios ha dicho es rechazar su autoridad y verdad. Juan apela a la lógica espiritual. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio público y eterno sobre quién es Jesús. Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es un testimonio vago, sino específico, afirma su filiación divina. Dios ha hablado en el bautismo, en la transfiguración, en la cruz y en la resurrección. Todo apunta a la identidad de Jesús como el Cristo. Rechazar este testimonio es rechazar a Dios mismo. 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. La fe en Cristo trae una confirmación interna por el Espíritu. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No se trata de una convicción aprendida, sino vivida. El testimonio de Dios se vuelve experiencia personal en el corazón del creyente. Juan enseña que la fe verdadera es acompañada de certeza interna. No es fe ciega, sino confirmada. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Juan presenta una declaración fuerte e ineludible. Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta. Rechazar el testimonio divino es atribuirle falsedad. No creer no es neutralidad, es acusación. Es llamar mentiroso al Dios que no puede mentir. Juan no permite una posición ambigua ante el Evangelio. Rechazar a Cristo es un acto de rebelión contra Dios. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La incredulidad no es ignorancia, sino rechazo consciente del testimonio divino. Juan 3:18, el que no cree, ya ha sido condenado. Dios ha hablado clara y repetidamente sobre su Hijo. No creer equivale a despreciar esa revelación. Este testimonio no es opcional, es vital. Juan presenta la fe como respuesta necesaria ante el Dios que habla. 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio. Juan introduce con claridad cuál es el contenido esencial del mensaje de Dios. Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No se trata de filosofías humanas, sino de una revelación divina. El testimonio no es confuso ni múltiple, es uno solo, salvación por medio del Hijo. Juan quiere que quede bien definido. Lo que Dios afirma, es definitivo. Y esta vida está en su Hijo. La fuente y esfera de la vida eterna es únicamente Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. No se encuentra en religiones, obras o esfuerzo, sino en la persona de Cristo. Él no solo da vida, es la vida misma. Juan afirma exclusividad y suficiencia en el Hijo. Todo aquel que lo tiene, posee la vida, sin Él, no hay nada. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. La posesión del Hijo implica participación inmediata de la vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Tener al Hijo no es posesión física, sino relación espiritual mediante la fe. La vida no es un concepto, sino una persona, Jesús. Juan simplifica la doctrina de salvación con profundidad. El que lo tiene todo,
pero no tiene a Cristo, no tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan afirma con contundencia la exclusividad del Evangelio. Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo, en que podamos ser salvos. El rechazo o indiferencia a Cristo es muerte espiritual. No hay punto intermedio, se tiene la vida o no se tiene. Juan no da lugar a otras alternativas religiosas. Esta verdad divide al mundo en dos realidades eternas. Certezas del creyente, vida eterna, oración eficaz y victoria sobre el pecado. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Juan dirige estas palabras a los verdaderos creyentes. Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer en su nombre significa confiar en su persona, autoridad y obra. No es una simple creencia doctrinal, sino una entrega completa. Juan quiere afirmar a quienes ya han creído. Su carta no es para sembrar duda, sino certeza. Para que sepáis que tenéis vida eterna. El propósito es asegurar al creyente de su salvación presente. 2 Corintios 13:5, examinaos, ¿no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? El verbo sepáis indica conocimiento firme, no suposición. La fe genuina produce seguridad espiritual. Juan no enseña salvación dudosa, sino salvación segura. Esta certeza sostiene al creyente en medio de pruebas. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aunque ya son creyentes, Juan nos exhorta a perseverar en la fe. Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido, andad en él. Creer no es un acto único, sino una actitud continua. El presente de creáis en griego indica acción constante. Juan quiere que la fe no decaiga, sino que se afirme. La vida eterna es segura, y el camino es seguir creyendo. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Juan introduce la seguridad con la que el creyente puede acercarse a Dios. Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Confianza, parcía, implica libertad, seguridad y franqueza. Esta confianza no nace de mérito propio, sino de nuestra unión con Cristo. Juan recalca que Dios no es lejano, sino accesible. El creyente ora con certeza de ser escuchado. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. La clave de la oración eficaz está en la alineación con la voluntad de Dios. Mateo 6:10, hágase tu voluntad. Orar conforme a su voluntad implica conocerla y desearla. No es una fórmula mágica, sino una entrega voluntaria. Juan no enseña que se obtendrá todo lo que se pida, sino lo que glorifica a Dios. La oración madura se somete, no exige. Él nos oye. Esta es la promesa gloriosa, Dios escucha a sus hijos. Salmo 34 horas y 15 minutos, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Oír aquí no es solo escuchar pasivamente, sino responder activamente. Juan afirma que la oración no es en vano. El oído de Dios está atento cuando el corazón del creyente está rendido. Orar según su voluntad es garantía de ser oído. 1 Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Juan desarrolla una consecuencia lógica de la confianza en la oración. Marcos 11:24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. El creyente no ora con incertidumbre, sino con expectativa. Esta seguridad no está basada en la insistencia, sino en la obediencia. Juan enseña que la oración eficaz es la que fluye desde la voluntad revelada. La fe auténtica descansa en el carácter de Dios. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La respuesta divina es segura,
aunque el tiempo y forma dependan de Dios. Filipenses 4, 6-7, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará. Juan no promete satisfacción carnal, sino cumplimiento espiritual. Tenemos indica posesión actual por la fe, aún antes de ver el resultado. La oración es un acto de confianza y de comunión. Dios responde conforme a lo que conviene para su gloria. 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Juan habla de pecados cometidos por creyentes, no por incrédulos. Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle con espíritu de mansedumbre. El pecado que no es de muerte se refiere a transgresiones que no conducen a juicio inmediato e irreversible. Juan reconoce que aún los creyentes pueden caer, pero no necesariamente pierden la vida. El contexto sugiere que hay grados y consecuencias distintas en los pecados. Pedirá, y Dios le dará vida. Juan exhorta a interceder por el hermano que ha pecado. Santiago 5:16, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración tiene poder restaurador cuando es hecha con fe y compasión. Dios le dará vida indica restauración espiritual y preservación. No se trata de vida eterna perdida, sino de renovación y protección ante el castigo. El intercesor participa en la obra de restauración del alma. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. El apóstol limita la aplicación de esta promesa a ciertos tipos de pecado. No todos los pecados tienen la misma consecuencia. 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos, y muchos duermen. Algunos pecados provocan disciplina severa, otros permiten oportunidad de arrepentimiento. Juan enseña discernimiento en la intercesión. No toda falta conduce a muerte física o espiritual inmediata. Hay pecado de muerte. Se refiere a un pecado que conlleva juicio irreversible. Hebreos 10, 26-27, si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Algunos interpretan esto como apostasía consciente, blasfemia contra el espíritu o resistencia total a la verdad. También puede aludir a un castigo físico inmediato por parte de Dios. Juan no detalla cuál es, pero afirma su existencia con seriedad. Por el cual yo no digo que se pida. Juan no prohíbe orar, pero no recomienda hacerlo en ese caso específico. Jeremías 7:16, tú, pues, no ores por este pueblo. Esto indica que hay situaciones donde Dios ha determinado un juicio y no revertirá su decisión. El creyente debe ser sensible a la dirección del Espíritu. No se trata de falta de amor, sino de sujeción a la justicia divina. Juan enseña reverencia y sobriedad al interceder. 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Juan amplía la definición del pecado, no solo actos graves, sino toda transgresión de la justicia divina. 1 Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. El término injusticia, adiquia, cubre pensamientos, palabras y acciones contrarias al carácter de Dios. Esta frase reafirma la seriedad de toda desobediencia. No hay pecado pequeño en su esencia, aunque sí en sus consecuencias. Juan llama al creyente a sensibilidad espiritual. Pero hay pecado no de muerte. Aquí el apóstol recuerda que no todos los pecados conducen al juicio final o a la muerte física. Salmo 103, 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios es justo, pero también misericordioso. Algunos pecados permiten restauración por medio de arrepentimiento y oración. Juan no justifica el pecado, pero distingue su gravedad. Esto alienta a interceder y restaurar al hermano caído con esperanza. 5 afirmaciones finales sobre el creyente y Cristo. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Juan afirma una verdad que distingue al creyente genuino, una nueva naturaleza. 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar implica una conducta habitual y sin arrepentimiento. El creyente puede caer, pero no permanece en el pecado. Su nueva vida lo impulsa al arrepentimiento y a la obediencia. Juan establece una línea clara entre luz y tinieblas. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Se refiere a Jesucristo, el Hijo unigénito, quien cuida a los nacidos de Dios. Juan 17:12, a los que me diste, yo los guardé. Cristo es quien preserva a sus ovejas de caer permanentemente. No se trata de autoesfuerzo, sino de protección divina. El creyente es guardado por la fidelidad de Cristo. Juan señala que la seguridad no es humana, sino cristocéntrica. Y el maligno no le toca. El enemigo no puede ejercer dominio sobre el creyente protegido por Cristo. Santiago 4:7, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Tocar, aptetai, en griego implica agarrar o sujetar con fuerza. El maligno puede tentar, pero no destruir al nacido de Dios. La victoria espiritual está garantizada en Cristo. Juan asegura al creyente que su posición en Dios es inviolable. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Juan reafirma la identidad del creyente como posesión de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Este saber implica convicción interior, fruto de la regeneración. El creyente no pertenece al sistema mundano, sino al reino eterno. Juan fortalece la seguridad espiritual frente al contraste con el mundo. Saber esto cambia cómo se vive y se enfrenta a la adversidad. 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Verbo ha venido expresa la encarnación histórica de Jesús. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne. Cristo no es una idea, sino una persona real que entró en el tiempo y espacio. Su venida marca el punto de quiebre entre la muerte y la vida. Juan insiste en lo concreto de la redención. Esta certeza transforma toda perspectiva espiritual. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El conocimiento de Dios no es producto del intelecto humano, sino don divino. Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entendimiento, dianoia, implica claridad, percepción espiritual. No se trata de saber sobre Dios, sino de conocerlo íntimamente. Cristo revela al Padre y capacita para vivir en la verdad. Juan afirma que este conocimiento es seguro y suficiente. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estar en el verdadero implica comunión real y permanente con Dios. Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La unión con Cristo es la base de toda vida espiritual. Denota posición y permanencia, no visita ocasional. Juan conecta al Padre y al Hijo como una unidad indivisible. Estar en el Hijo es estar en Dios mismo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan concluye con una afirmación poderosa sobre la deidad de Cristo. Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús no es solo un enviado, sino Dios verdadero. Negar esto es rechazar la esencia del Evangelio. Él es también la vida eterna, no solo la da, sino que la encarna. Juan termina exaltando a Cristo como el centro absoluto de la fe. 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos. Juan utiliza una vez más su expresión tierna y pastoral hacia los creyentes. 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esta palabra refleja afecto espiritual, cuidado y cercanía. No habla como juez, sino como padre en la fe.
El tono final es pastoral, no meramente doctrinal. Juan desea proteger a sus lectores como un pastor a sus ovejas. Guardaos de los ídolos. Esta advertencia final es corta pero profunda. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ídolos no solo se refiere a imágenes, sino a todo lo que ocupe el lugar de Dios. Puede ser poder, placer, fama, religión falsa o incluso el yo. Juan exhorta a una vigilancia constante del corazón. El creyente debe estar atento a todo lo que compita con la devoción a Cristo. Amén. Con esta palabra concluye su carta, afirmando solemnemente todo lo escrito. Amén significa así sea, y es una confirmación de verdad. 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No es solo un cierre litúrgico, sino una afirmación de autoridad. Juan da su palabra final como testigo del amor, la verdad y la vida en Cristo. La carta cierra con claridad, urgencia y fidelidad.